Él dice, yo les daré una mentalidad nueva. Empezamos a tener la mente de Cristo, empezamos a ser transformados y cambiados, pero solamente hasta que realmente conocemos la palabra y la meditamos en nuestra vida. Yo sé que para muchos jóvenes esto es algo así como, sí, está bien. Para una persona que ha fondeado, para una persona que ha tocado fondo, realmente es un milagro de vida. Realmente puedo ver la gloria a través de los años de estar en Cristo, puedo ver la gloria de Dios en mi vida y la puedo ver realmente en mi familia. Porque yo puedo ver realmente cómo el Señor ha hecho grandes milagros en mí. No es fácil salir del mundo de Egipto para entrar a la tierra prometida. No cualquiera puede entrar a la tierra prometida, porque aún la palabra dice que había gigantes y que fue Caleb y Josué los mandó a que entraran a la tierra prometida. Y muchos decían, hay gigantes y ahí no podemos entrar, son mayores que nosotros. Pero hubo alguien que dijo, no importa, mayor es el que está en mí. Ellos, sin tener la palabra escrita como el día de hoy nosotros, ellos pudieron tener esa fe. Y nosotros debemos de ver con los ojos de la fe. ¿Por qué? Porque a un inicio, para muchos a un inicio, como dice, es el primer amor. Como cuando una mujer, una novia se enamora de un muchacho y lo ve con miles de cualidades. Pero después que va pasando el tiempo le puedes ver todos sus defectos, tanto de él como de ella. Y entonces, como dicen por ahí, el amor acaba. Y muchas veces así es la vida en Cristo. Podemos caminar en Cristo y decir gloria a Dios, aleluya. Pero realmente lo que está escondido en el corazón, ¿realmente está abriendo un corazón renovado? ¿Realmente nuestros pensamientos están siendo renovados? Por eso, a través de ver esta palabra, yo me quedo pensando y digo, ciertamente ese milagro de vida vino a habitar entre nosotros. Hace más de 2000 años. La gente que no ve con profundidad este versículo no lo puede entender. Porque muchas veces vemos la palabra por encima, pero no la hacemos real a nuestra vida. En Juan 1:10 dice la palabra, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El día de hoy yo puedo ver que todo mundo festeja la Navidad. Veo tiendas llenas de gente comprando regalos y todo. El mejor regalo que nos pudo dar fue la vida eterna. El mejor regalo fue el día que alguien nos compartió. El mejor regalo fue el día que yo le dije, sí, Señor, yo me rindo a ti. Ese es el mejor regalo que todo mundo debe de necesitar. No el regalo que le llevamos físicamente a la gente. Bueno, yo no soy de regalos, pero aquí podemos ver que el mundo rechaza a Cristo aún en este pleno siglo XXI. Aún muchos de nuestra familia rechazan a Cristo porque quieren vivir la vida loca. Aún muchos diciéndose que son cristianos, todavía, aunque no lo manifiesten, su corazón está en el mundo. Y eso es rechazar a Cristo. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mundo en general no lo conoció, en la mayoría su propio pueblo no lo recibió. Aún los suyos, aún los judíos lo crucificaron. Aún muchas veces el mundo rechaza a Cristo, no lo conoce. ¿Tú le quieres hablar a alguien de Cristo? Y lo primero que te dice, para ser como tú,
mejor no. Es muy importante. A veces, aunque tú lleves una vida en Cristo, en oración, creen que cuando uno se vuelve cristiano le salen alas, pero de murciélago, porque no te van a salir de ángel. Porque día a día vas a tropezar. Si no estás firme en Cristo, no estás firme en la palabra, vas a renegar. Y solamente a través de buscar de Cristo, a través de buscar la palabra, podemos entender que necesitamos cada día más de Él. El pueblo de Israel lo rechazó, porque ellos esperaban un rey con corona, con caballos, con una carroza, pero Cristo vino humildemente para identificarse con nosotros. Cristo vino tan humilde desde ese momento para manifestarse en nuestra vida. Y gracias a Dios que lo rechazaron, porque si no nosotros no estuviéramos aquí. Porque si no nosotros no estuviéramos el día de hoy sentados en este lugar, ni estuviéramos recibiendo las bendiciones que Dios nos ha dado. Aunque muchas veces somos tan soberbios que creemos que todo nos merecemos. Somos tan soberbios que creemos que por mis actitudes, por mi buen comportamiento, por mis estudios, por mis carreras, me lo merezco. Y no es cierto. Todo lo que tenemos es por gracia de Él. Es por su favor de Él, no de nosotros. En la primera Navidad, el rey Herodes buscaba al niño para matarlo. ¿Dónde vemos esto? En Mateo 2:13. Esa fue, imagínense, sus padres del niño Jesús, vamos a decirlo así. Vamos a ver cuando María da a luz en un pesebre, y vamos a ver cómo desde ese momento Herodes, que lo vemos como Satanás, como el diablo, como la serpiente antigua, lo podemos ver cómo desde ese momento empezó a buscarlo para matarlo. Siendo un bebé, siendo que él fue adorado por reyes desde ese momento, la envidia, la codicia, la avaricia de Herodes lo llevó a cometer semejante crimen. Y qué bueno que nunca lo pudo cometer, porque vino el ángel a avisar que sus padres huyeran. Y yo les quiero decir esta tarde, ¿cuántas veces viene el ángel, viene la palabra y nos dice, apártate, vete, hazte a un lado? Y nosotros decimos, ¿pero por qué? Si yo estoy haciendo esto y está bien. María y José no pensaron en eso. Ellos agarraron a su hijo y se fueron. Pero Herodes, lleno de su maldad, Satanás, ¿cuántas veces no ha querido destruirnos a cada uno de nosotros? Y vemos esta situación en cada una de nuestra vida. Porque yo creo que para nadie ha sido fácil el desierto. Yo creo que para nadie, al ver nacido nuevamente nosotros, al ver nacido como hijos de Dios, vivimos una prueba. Y yo le quiero decir, a mí me llena de, ¿cómo le diré? Como de curiosidad el ver que la gente camina así tan. Veo cristianos que caminan así como, sí, todo está bien, no pasa nada. Y yo digo, Señor, que yo sí realmente era muy mala, como dicen por ahí. Como un día leí en un libro que dijeron, era tan malo que mejor, era más fácil que se salvara el diablo que él, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar, ¿saben por qué no pasa eso? Porque muchas veces no dejamos que el Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón.
que el Espíritu Santo ponga el dedo en la llaga donde nos duele. Porque a veces entramos en una atmósfera donde el alma se cauteriza, donde muchas veces cerramos nuestra alma y decimos hasta aquí, y no voy a permitir que me hagan más daño. No voy a permitir que me vuelvan a hacer más cosas. Y mejor nos cerramos. Pero qué hermoso es cuando dejamos que venga el Espíritu Santo y nos limpie y nos saque del lado oscuro de nuestra alma. Eso es lo más precioso. Porque cuando tú dejas que Dios te saque del lado oscuro de tu alma, déjame decirte que la luz de Cristo empieza a penetrar y entra más profundo. Porque para eso vino Cristo. A Él sea la honra. Démosle un aplauso al Señor. A Él sea la honra, mis hermanos. Porque Él es el que obra en cada una de nuestras vidas. Y debemos de tenerlo en cuenta siempre, siempre, a cada momento y a cada segundo. A mí, el Señor me ha mostrado cosas de mi vida que yo las creía borradas. Y yo decía, ay, Señor, realmente puedo ver tu gracia y tu favor porque me has rodeado, me has sacado de la muerte, me has sacado del lago cenagoso. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Dice, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Hoy no es diferente. Todas las navidades, la gente de este mundo lo rechaza. Para ellos la Navidad es solamente un día de fiesta, un tiempo de tomar vacaciones, de dar regalos, de emborracharse. Pero para aquellos que reciben a Cristo es un tiempo de estar en la iglesia. En el domingo de Navidad, es domingo de Navidad y de recordar que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así lo tenemos que ver. Así lo tenemos que ver. Yo les quiero comentar algo. Yo todas las Navidades, yo me reúno con mi familia, con mis hijas. Pero desde hace 2 años, yo les dije a mis hijas, cada uno enseña a sus hijos a tener una reunión familiar. Aquí se corta. Yo le doy gracias a Dios que quitó esa dependencia de mis hijas a mí, que todos vengan y que… No. Aquí ya harina de otro costal, cada quien por su lado. Y anoche me dice mi hija, mamá, ¿vas a subir? Le dije, hija, voy a subir. Y me senté, y pusieron su mesa, nada más estuve con mi hija, mi yerno y mis 2 nietas. Fuimos 6 personas con Daniela y su servidora. Y yo siempre oro. Pero ayer el Espíritu Santo me guió. Y yo empecé a orar y le dije, voy a orar yo, va a orar mi yerno, va a orar mi hija, va a orar mi nieta, va a orar mi otra nieta y va a orar Daniela al final. Fue un mover del Espíritu tan grande, mis hermanos, que al último dijeron, creo que la cena ya se enfrió. La cena no es importante. El importante es Dios, porque Él es el pan de vida, porque Él es el que transforma nuestras vidas. Y pude ver cómo mi yerno, mi hija dijo, perdóname, Señor, porque no soy la sierva, no he sido la sierva que debo de ser delante de ti. Y mi yerno dijo, perdóname, Señor, porque le he gritado a mi esposa. Fue una manifestación del Espíritu Santo, fue una manifestación de mi nieta. Mi nieta tiene 19 años, cumplió 19 años, y dio un agradecimiento tan grande por sus padres. Esa es la reunión de la vida. Eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que
Dios transforma los corazones y puedes ver esa sensibilidad. Pero ¿saben qué he aprendido? A soltar. A soltar. He aprendido a no ser esa persona que los tenga aquí. No. Porque cada uno tiene que mostrar a Cristo en su familia. Y si yo he mostrado a Cristo en mi familia, ellos también lo tienen que hacer con sus hijos, independientes de mí y dependientes de Cristo. Eso es lo que ellos tienen que hacer. Pero para entender esto, son muchos procesos de querer soltar. Este es uno de los versos más profundos en toda la Biblia y da una de las declaraciones más claras sobre la encarnación de Jesucristo. Imagínense, Dios hecho carne. Yo no lo alcanzo a entender. De veras, no lo alcanzo a entender, mis hermanos. Leí todavía en la mañana, antes de venir, me volví a leer y no alcanzo a entender cómo Dios se hizo carne para venir a darnos una salvación, para darnos una vida. Por eso yo le puse este estudio, un regalo de vida, porque Cristo es un regalo a mi vida. Cristo es un regalo para mi familia. Pero este es un versículo muy profundo. Cristo es el verbo eterno de Dios. La palabra hace referencia a una comunicación única. Juan afirma que cuando Dios quiso darle al hombre la más alta comunicación de sí mismo, Él lo hizo en carne humana. Él lo hizo en carne humana. Para que nosotros tengamos esa comunicación con Él, para que nosotros tengamos esa intimidad con Él, para que nosotros en todo momento vayamos tomados de la mano de Él. No habrá problema tan grande, conflicto tan grande, enfermedad tan grande que Él no pueda solucionar. Pero ¿por qué entonces a veces padecemos tantas cosas? ¿Saben por qué? Porque hablamos lo contrario. Porque no hablamos la palabra real a nuestra vida. Porque no vemos las cosas como Él las está trabajando, como Él las está haciendo. Y vuelvo a Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria que vio el pueblo de Israel cuando salió de Egipto fue la nube de fuego. La gloria que vio el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, fue cuando se abrió el mar. Esa fue su gloria. Ahí fue el fuego del Espíritu Santo. Ahí fue la gloria de Dios manifestada. Y yo les quiero decir, mis hermanos, a lo mejor a través de vivir en un mundo tan cotidiano, no vemos su gloria. Pero yo quiero decirte que la gloria de Dios ha estado ahí. La gloria de Dios ha estado en una sanidad. La gloria de Dios está al abrirte las puertas de un trabajo. La gloria de Dios está ahí a través de que tú tienes hijos, ve que tus hijos no están como todo el mundo. Porque la gloria de Dios está ahí. El mundo está corrompido. El mundo tiene mucha maldad. Pero ve que un poquito de esa gloria te está guardando. Está guardando a tu familia. Te está guardando a ti de un asalto, de un secuestro. Yo día a día medito y yo le agradezco al Señor por todo eso. Porque puedo ver su gloria y su favor. Un favor inmerecido. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Jesús, haciéndonos un favor cuando muchas veces nosotros no queremos dar ni un vaso de agua. Qué tremendo. Él es Dios. Por medio de la palabra eterna de Dios entre nosotros, Juan declara que la palabra eterna de Dios existía desde el principio
Él no es ningún otro que Dios mismo entre nosotros. ¿Saben cuál es la palabra eterna de Dios? Aquí está. ¿Quieres encontrar al Espíritu Santo? Aquí está. ¿Quieres encontrar la gloria de Dios? Aquí está. ¿Quieres que tu corazón, como dice, y yo les daré un corazón nuevo? Aquí está. Y el corazón nuevo es una mente renovada. No os conforméis a este mundo, sino seáis renovada vuestra mente por medio de la palabra, por medio de Jesucristo. No nada más tomemos la palabra a lo que nos conviene, porque es bien fácil aprendérsela. Yo les quiero decir, yo desde que conozco de Cristo, si a mí me dicen ¿dónde está tal versículo? No lo sé. Pero sí, la tengo aquí, porque se me quedó que dijo el Señor. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aquí te la vas a llevar. El día que venga, que ya venga la persecución, venga todo esto, no va a existir, así tengas 1000 Biblias. La palabra va a estar en tu corazón, en tu mente, ahí va a estar. Ahí vamos a testificar. Por eso es muy importante renovar la mente a través de la palabra. Esta es la palabra eterna. La razón por la que la palabra Navidad se ha reemplazado con las fiestas es porque la gente no quiere pensar en el nacimiento de Cristo. Usted pregúntele a la gente allá afuera, y aún muchos cristianos, ¿verdad? Usted pregúnteles, ¿qué se festeja ahora? ¿La Navidad? Ok, se festeja la Navidad, pero ¿cuál es el acontecimiento? El nacimiento de nuestro Salvador. Y habrá un Salvador, dice en Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros. Y tenemos que hacer ese Emmanuel parte de nosotros, que se haga realidad a nuestra vida. Porque si no estaremos como el que dijo, pues de oídas te había oído, pero no todos lo empiezan a conocer. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? La gente celebra la Navidad y saben que en la Navidad es cuando más accidentes, más pleitos, más contiendas, donde los matrimonios se agarran de la greña, o sea, donde hay tanto conflicto. Entonces, mientras ese milagro de vida no llegue a una familia, como un día llegó a la mía, pues entonces será devastador para todos los de esa familia. La gente no quiere pensar en el nacimiento de Cristo, se enoja con tan solo la palabra Navidad. Sobre todo, aúllan y batallan contra Cristo como el único verbo de Dios en nuestro mundo caído. La gente batalla. Usted compártale a la gente y la gente más ahorita en estos últimos tiempos no quiere saber. Y así como una mujer, escúchenme bien, así como una mujer un día engendra un hijo en el vientre, pero también lo aborta. Así muchos reciben a Cristo y lo abortan, aunque digan que lo conocen. Es lo más tremendo. Entonces nosotros tenemos realmente que dejar que Cristo sea en nuestra vida. Un día vamos a dar a luz a Cristo. Un día. Y usted me dirá, ¿y cómo voy a dar a luz a Cristo? Cuando Cristo se haga cada día más real a su vida, cuando usted se alimente más de Cristo, cuando usted deje sus pensamientos superfluos, cuando usted deje de andar molestando a los demás, o cuando usted deje de que esos pensamientos la atosiguen. ¿Sabe una de las cosas? Yo he aprendido en este tiempo.
¿Sabe usted que darle autoridad a un hijo es maldición? Yo viví esto hace muchos años. Casi yo era el esposo de mi mamá. Yo soy la mayor y mi mamá decía, ay, es que esto. Y pues imagínense esta mujer, ¿no? No, mamá, es que esto. Bueno, mi mamá me empezó a delegar autoridad. Y yo era la que mandaba. Yo era la que decía que se hacía, que no se hacía, con todos. Pero un día el Señor me redarguyó y me dijo, tienes que soltar eso, porque no te pertenece, porque vives en maldición. Es tan difícil soltar algo que tienes tan agarrado por años y soltarlo y hacerte a un lado. Y yo empecé a darme cuenta, mis hermanos, que yo tenía que soltar todo. Y para mí fue muy doloroso, porque una mujer altiva, con soberbia, manipuladora, creía que todo lo tenía, pero me di cuenta que no. Y a través de ir escudriñando la palabra me tuve que dar cuenta que todo lo tenía que soltar si realmente quiero ser libre. Porque a veces es fácil decir, yo soy libre, pero andamos cargando un costal de toda la gente. Y eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios porque Dios nos ha hecho libres desde el día que este verbo se hizo carne. Es Jesucristo el verbo eterno de Dios. Todo lo que necesitamos saber de Dios y del hombre es hablado en las Escrituras por Jesús, el verbo de Dios. Vuelvo a las Escrituras. Todo está hablado aquí. Todo lo que nos conviene. Todo. No podemos dejar esto a un lado y seguir nuestra vida como hemos vivido tantos años. Realmente necesitamos abrir nuestro corazón y decirle al Señor, esta es mi radiografía, porque nadie sabe lo que tiene hasta que es pasado por una radiografía, por la luz del Espíritu Santo y manifestar realmente lo que somos. En Apocalipsis 19:13, Cristo Jesús es el verbo de Dios. Él es el verbo, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Él es el verbo encarnado en cada uno de nosotros. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Jesús es el verbo de Dios. La palabra eterna de Dios entre nosotros. A veces decimos, es que Dios no me habla. Es que Dios no me escucha. Él te habla aquí. Él me habla aquí. Él me dice si estoy bien. Él me dice si tengo fallas. Él me dice si me siento sola. Él me dice si me siento triste. Él me dice si tengo dolor. Él tiene respuesta para todo. Para todo tiene respuesta. Solamente necesitamos un corazón contrito y humillado delante de Él. Solamente eso necesitamos. En Hebreos 1:2 dice la palabra. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él nos ha hablado 1 y 1000 veces. Él nos ha dicho qué camino tomar. Él de mañana, de madrugada, nos llama a orar.
Hace 8 días que tembló, creo a las 8 de la mañana. Mi oración cuando hay un temblor, para mí, yo le digo al Señor, de donde yo vivo se ven todos los edificios para allá. Y yo le digo al Señor, Señor, con tu sangre preciosa cubro cada edificio, cada persona. Ten misericordia de México. Ten misericordia de nosotros, Padre, porque te hemos fallado. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Pero una oración genuina, una oración que nos transforme, una oración que se vea nuestro rostro transformado. Porque la oración transforma, la oración cambia al ser humano. La oración nos muestra qué hay en nuestro corazón. La oración nos muestra si estamos faltos de paternidad. La oración nos muestra si todavía nos sentimos huérfanos. La oración nos muestra si nos sentimos rechazados. La oración nos muestra a quién tenemos que perdonar. Y saben, una de las cosas más importantes, perdonarnos a nosotros mismos. Porque a veces oramos por todos, pero no tocamos nuestro corazón, nuestra alma. Es por eso que tenemos que tener esa comunión con el Señor. Jesucristo es el cumplimiento y la culminación de las revelaciones de Dios a través de los siglos. Cuando lo conocemos, tenemos todo lo que necesitamos para ser salvos de nuestro pecado y tener una perfecta comunión con Dios. Solamente a través del Espíritu Santo podemos tener esa comunión perfecta, esa intimidad con el Señor, porque nosotros somos imperfectos. Pero por medio del Espíritu Santo podemos entrar en perfección con el Señor por el lavamiento de la sangre de Cristo. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio se había manifestado la palabra de Jesús en nuestra vida. El mismo Verbo de Dios que existía con el Padre y con el Espíritu Santo desde el principio, bajó de su asiento a la diestra de Dios y vivió entre nosotros en carne humana. Estando Cristo a la diestra del Padre sentado en su trono de gloria y de poder, se tuvo que hacer humano. Tuvo que venir a la vida. Tuvo que venir al mundo para darnos vida. Yo me imagino, ¿verdad?, al Padre diciéndole, hijo, no vayas al mundo. Hijo, te van a matar. Hijo, te van a crucificar. Hijo, te van a aborrecer. Y Jesús decía, yo los amo. Yo los amo. Y no importa lo que me hagan. Yo voy. Yo voy porque no quiero que ellos se pierdan. Yo voy porque quiero que ellos te conozcan a ti como yo te conozco. Qué tremendo. Qué tremendo que Jesucristo teniendo esa comunión con su Padre. Y es la misma que Jesucristo quiere que nosotros tengamos con el Padre. Porque sabe, muchos se dicen cristianos de domingo. ¿Cuántas veces llega la Biblia
y la desempolvas el lunes, la desempolvas el domingo en la mañana para traértela. ¿A dónde la dejas? ¿O andas buscando hasta abajo de la cama donde dejas tu Biblia? Hay hermanos que yo les digo luego, mi hermana, ¿dónde dejó al Espíritu sentado? Hermana, ¿dónde dejó su Biblia? ¿Por qué? Porque cuando una persona está pasando tribulación y conflicto y más conflicto y no sale de ahí, es porque no le ha creído las promesas a Cristo. Esta batalla y esta guerra no es mía. Yo lo tuve que entender. Que las batallas y las guerras son del Señor. Que lo único que me toca a mí es creer. Creer que Él lo está haciendo. Creer que está obrando. Creer que Él se está manifestando. Y ver las cosas como Él las ve, porque me las muestra aquí. Lo infinito se volvió finito, lo invisible se volvió real. Lo que estaba lejos se volvió cercano, lo que estaba fuera del alcance de la mente humana se volvió aquello que podía ser visto. El Verbo fue hecho carne, Él no dejó de ser Dios, mas se volvió hombre. Él sigue siendo Dios. Y una manifestación de ese hombre somos cada uno de nosotros, hecho carne. Y para mí al meditar esta enseñanza, quiero decirles, todavía me falta mucho, mis hermanos, porque es una cosa finita para mí, pero esto me hace sensible, esto me hace darme cuenta realmente que Dios se hizo carne para venirme a dar salvación porque yo no lo conocía. Porque cada uno de nosotros, ¿saben dónde estábamos? En el lago de fuego. Aquí nadie es bueno. Aquí nadie es que diga, no, es que yo sí, así y acá y allá. No, mis hermanos, solamente cierra tus ojos y echa tu caseta atrás y darte cuenta quién éramos cada uno. No fuimos salvos o estamos aquí porque realmente nosotros quieramos o creamos que no lo merecíamos. Eso no es cierto. Cada uno, imagínense si cada uno escribiéramos una historia de nuestra vida. Ay, Dios mío, esto es tremendo. En Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Dios y el hombre, en el vientre de la Virgen. Fíjense bien, Dios y el hombre en el vientre de la Virgen. Jesús se volvió el Dios hombre cuando Él nació de la Virgen una noche en la pequeña aldea de Belén. Aquella noche un nuevo ser apareció sobre la tierra. El Dios hombre nació en un establo y fue envuelto en pañales y puesto en un pesebre, porque no había lugar en el mesón. En este humilde lugar, el Verbo de Dios se hizo hombre y comenzó su vida entre nosotros, como el único Dios hombre que jamás ha vivido en esta tierra, el único Dios vivo y verdadero, y la gloria sea para Él. En Gálatas 4:4 podemos ver, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Aquí vemos cómo vino el cumplimiento de la palabra, cómo el Señor se manifestó. En el tiempo dio a su Hijo para que cada uno reflexionemos cómo ha sido nuestro caminar en Cristo. ¿Cuántos años han pasado y no subimos de escalón? ¿O cuántas veces han pasado y subimos el escalón, lo subimos y luego nos sentimos más que otros?
Cristo fue humilde y nos mostró su humildad hasta la cruz. Y eso mismo es lo que cada uno como hijos de Dios tenemos que aprender del Padre. Pero para esto cuesta mucho. Nadie es más que los demás. Solamente lo que hemos recibido y hemos creído es lo que tenemos. No tenemos otra cosa. Cristo es el verbo de Dios que se puede alcanzar. El alcanzar a Cristo es caminar. Este es, en el libro de Isaías me parece que dice, este es el camino que debes seguir. No te debes desviar ni a izquierda ni a derecha. Este es el camino. Y el camino es la cruz. El camino es Cristo. Y el caminar a la cruz es vaciar todos mis deseos personales. El caminar a la cruz es escudriñar el corazón engañoso. Esa es la verdad. El quitarnos esa máscara de religiosidad y de creernos santos. La palabra santo quiere decir apartado. Eso quiere decir. Y apartado quiere decir apartado completamente de todo. Pero ¿cómo maneja tu mente? ¿Cuántas cosas corren por tu mente? ¿Cuántas veces se actúa con doble filo, dicen por ahí? Qué tremendo es. Si realmente queremos alcanzar a Cristo, tenemos que ser de una sola pieza. Y yo les quiero decir en lo personal, es algo que cuesta, cuesta, porque el vivir en este mundo, yo recuerdo mucho como dice por ahí la palabra el justo Job, ¿verdad? Pues hasta el justo Job y sus hijas se contaminaron. Y era justo. ¿En qué papel quedamos nosotros, mis hermanos? Meditemos y escudriñemos lo que conocemos de la palabra. Juan era solamente un adolescente cuando Cristo estaba en la tierra. Sin embargo, él podía dar la declaración de que él vivió con Cristo y vio su gloria en persona. Juan no estaba escribiendo alguna teoría. Él estuvo allí. Él vivió con Cristo. Él mismo vio la gloria de Cristo. Él sabía que Cristo era el Verbo eterno de Dios hecho carne, porque él vio a Cristo, porque él mismo vio la gloria de Cristo. Él lo vio, mis hermanos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿realmente estamos caminando en este camino como Juan nos lo está remarcando? ¿Qué nos falta? Hace rato hay una muchachita que oraba de la tibieza del corazón. No seamos tibios. No tomemos en poco al Señor, porque muchas veces lo tomamos en poco. Muchas veces creemos que ya no la sabemos de la A a la Z, y no es cierto. No es cierto, mis hermanos. En primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, es lo que manifestamos. Es lo que manifestamos. Y a mí me pasa algo bien curioso, que luego yo veo las cosas y mejor me callo. Porque digo, muchas veces, no, es que yo sí oro. No, si esta iglesia fuera de un fuego avivador, mis hermanos, esta iglesia, el fuego saldría, pero miren, tremendo. ¿Saben una cosa? No somos eso. No somos eso realmente. Oramos a medias.
Oramos cuando nos conviene. Oramos cuando tenemos una necesidad. Pero realmente quitémonos esa caparazón de nuestro corazón y tirarla. Si realmente queremos que ese Cristo encarnado se manifieste en nuestra vida, hagamos las cosas como están escritas en su palabra. Porque por eso nos dice aquí, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos palpado y contemplado, nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahí se manifiesta realmente. Quitémonos todo engaño de nuestra mente. Ahí de nuevo Juan llama a Jesús el verbo de vida. Esto muestra que Jesús se puede alcanzar. Y yo les quiero decir una cosa. Cuando yo llegué por primera vez a Cristo, fatalmente, mis hermanos, yo decía, yo sí quiero hacer tu voluntad. Yo sí quiero, pero a veces escuchas cosas que te metes en un conflicto. Un día me dijo alguien, mi hermana, usted no puede hacer la voluntad de Dios. Y como que eso me cuarteó. Pero a través de caminar, sí podemos hacer la voluntad de Dios. Sí podemos caminar en Él. Sí podemos dejar que Él obre nuestra vida y nos conduzca con su mano poderosa. Y sí lo podemos alcanzar. Y yo, la verdad, mis hermanos, yo no quiero ser una cristiana mediocre. Cuando yo estoy enojada, yo manifiesto mi enojo. Yo no soy así que, ay, no, yo, es más, si ustedes me ven, yo soy así como, que, hola, mi hermana, y así soy. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas cosas en mi vida que se tienen que restaurar todavía. Todavía traigo cargando muchas cosas de mi infancia, pero yo le doy la gloria a Dios porque creo que Él ya lleva como el 50% adelantado en mi vida. Entonces aquí vemos que sí podemos alcanzar a Jesús como Juan lo conoció. En primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión que cada uno debemos de tener con el Padre, la comunión que cada uno debemos de tener unos con otros. Claro, mis hermanos, unos nos comunicamos más con otros, otros con otros, pero así es la función de un cuerpo en Cristo. Pero en el Espíritu estamos todos unidos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Porque todos tenemos que orar por la necesidad de todos. Porque todos tenemos que orar por la necesidad de las iglesias. Y las iglesias, no les quiero decir que solamente está. La iglesia es el cuerpo de Cristo en todo manifestado. Entonces, nosotros tenemos que ser esa comunión, tener esa comunión con el Padre y con el Hijo. Porque el nombre de Dios tiene que ser glorificado. Ese milagro de vida tiene que ser glorificado en nuestras vidas. Tiene que ser glorificado en mi casa. Tiene que ser glorificado en mi trabajo. Tiene que ser glorificado donde quiera que yo me mueva. Porque es Dios en mi vida. Con esto voy a concluir. Tú también puedes tener compañerismo con nosotros y con su Hijo Jesucristo para tener esa clase de compañerismo con Jesús. Si hay alguien que nos esté mirando por el internet y que tenga una necesidad, yo le pido en esta tarde que abra sus oídos y escuche. Tú tienes que ser convencido de la negrura de tu pecado.
Tú tienes que ver la maldad de tu propio corazón. Tú tienes que venir a Jesús. Confía en Él. Luego tus pecados serán lavados por su sangre derramada en la cruz. Entonces tú también podrás decir, Él estuvo entre nosotros y yo vi su gloria. Busca a Cristo con todo tu corazón hasta que lo halles. Porque Él dijo por medio del profeta Jeremías, y me buscarán y me hallarán, porque me buscan de todo corazón. Jeremías 29:13. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias por el milagro de la vida. Gracias porque tú te has manifestado. Gracias, Señor, porque nos escogiste desde el vientre de nuestra madre, para que el día de hoy estemos aquí contigo, Padre. Para que el día de hoy manifestemos tu gloria y tu poder. Padre, muchas gracias. Gracias porque eres el Cristo resucitado. Gracias porque aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y fue Dios hombre. Gracias, gracias. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso confesamos, que tú eres el Cristo resucitado, que Juan te llamó el verbo verdadero de vida. Esto muestra que tú estás en nosotros. Y hemos visto y hemos oído, y eso anunciamos para que también vosotros tengamos comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Padre, muchas gracias. Gracias, bendito Rey. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque ciertamente un día tú escuchaste nuestro clamor, en nuestra desesperación, en nuestra soledad, en nuestra tristeza, en esa vida fatal que llevábamos. Y como está escrito en tu palabra, y me buscarán y me hallarán, porque me buscan de todo corazón. Y queremos seguirte buscando, Señor. Y queremos, Señor, seguir teniendo esa comunión, esa intimidad contigo, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Démosle